Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo has amanecido en este día? Espero en Dios pues que estés bien, ¿verdad? Y que Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Bueno, ahora pues hemos iniciado este momento, este día, y vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por esa oportunidad que nos concede de estar nuevamente aquí. Te doy la bienvenida a este lugar donde vamos a compartir la palabra de Dios. Así que ahorita vamos a orar para que sea el Señor tomando control de todo lo que se va a decir. Gracias, bendito Dios. Estamos una vez más aquí, Señor, por orden tuya para poder compartir esta palabra, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, para que nuestro corazón sea edificado, nuestras vidas sean edificadas, Señor, con tu palabra. Gracias, Cristo Jesús. Bendice a cada persona que se está conectando en este momento y a aquellos, Señor, que lo van a hacer posteriormente. Que seas tú, Señor, pues tocando sus corazones y preparando esa tierra para que esta semilla que caiga en ese corazón, en esa tierra fértil, Señor, no se pierda, sino que pueda dar el fruto por el cual está siendo enviada en este momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar y estamos ahora en el día Jueves Santo, ¿verdad? Y en este día pues se dieron tres acontecimientos muy relevantes y son de los que vamos a hablar, y uno de ellos es la institución de la Cena del Señor. Y en ese momento, ¿verdad? Lo encontramos allá en el libro de Mateo capítulo 26, ¿verdad? Mateo capítulo 26 del 17 en adelante, tú lo puedes leer posteriormente. Vamos a ir tocando esos puntos claves, ¿verdad? Para que nosotros vayamos avanzando en lo que corresponde a estos acontecimientos. Y vemos ahí que en la Cena del Señor, pues, Dios da a conocer, o nuestro Señor Jesucristo da a conocer dos actitudes que se van a llevar a cabo ahí para que su propósito sea cumplido. En primer lugar, ¿verdad? Estamos viendo que Él le da la dirección, ¿verdad? A los 12 discípulos, ¿verdad? De qué es lo que se va a hacer en ese día, qué es lo que necesita para poder realizar. Y dice la palabra de Dios que luego se sentaron todos, ¿verdad? En la mesa, hicieron partícipe de la mesa del Señor Jesucristo. Y Él les explicaba en qué consistía, ¿verdad? Ese alimento o ese pan, ¿verdad? Dice que oró, lo santificó y lo repartió a ellos. Ese pan que significa su cuerpo, ¿verdad? Y la sangre o el vino, ¿verdad? Que simboliza la sangre que él iba a derramar en esa cruz para limpiar los pecados de todos nosotros. Pues gracias a eso, nosotros ahora pues tenemos la oportunidad de una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. El pan, él reparte el pan con nosotros cada momento, porque el pan es su palabra, es su cuerpo, pero también es su palabra. Y cuando nosotros venimos, ¿verdad?, nos alimentamos de su palabra, pues al mismo tiempo nosotros también nos estamos edificando. Cuando nosotros recordamos ese sacrificio y tomamos la Santa Cena, hacemos memoria de todo ello, como dice la palabra de Dios, que hagamos memoria de todo ese acontecimiento cada vez que nosotros hacemos partícipe de esa Santa Cena en los lugares donde nos congregamos, ¿verdad? Entonces ahí ese pan que se reparte, ¿verdad? Ese pan que se entrega a todos simboliza el cuerpo que iba a ser dañado, iba a ser atormentado, el cuerpo que iba a llevar el pecado de todos nosotros, porque Jesús es santo. Dice que se despojó de toda su gloria, se despojó de toda su deidad. Cuando estaba allá en el cielo se despojó y se hizo humano, ¿verdad? Venía 100% hombre, 100% humano. ¿Para venir a qué? A pagar ese precio. Él absorbió todo el pecado de nosotros a través de su cuerpo y ahí lo pagó en la cruz para que nosotros fuésemos libres de toda condenación. Entonces, ese es uno de los puntos que se dio dentro de este día, pero cuando estaban sentados en la mesa, ahí es donde él dio a conocer dos acontecimientos que iban a suceder, y uno de ellos es de lo que tratamos el día de ayer, que era cuando vino Judas, ¿verdad? Y lo traicionó. Ahí estaba dando a conocer nuestro Señor Jesucristo como prueba, ¿verdad?, de que para Él nada le es desconocido. Él conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos. Él conoce perfectamente desde antes que nosotros vengamos y tomemos determinada acción. Él ya conoce lo que nosotros vamos a hacer. Él ya conoce nuestra vida de principio y fin. Hemos hablado muchas veces de que Él está en un tiempo eterno,
¿verdad? Y en ese tiempo eterno ya todo lo que nosotros podamos vivir ya aconteció. Él lo conoce todo perfectamente. Y prueba de ello es que dijo ahí, uno de ustedes de los que están sentados en mesa es el que me va a traicionar, ¿verdad? Y dio una señal más específica y dijo, aquel que coma de mi plato, aquel que sumerja su pan en mi plato, ese es el que me va a traicionar. Mira qué tremendo es porque el Señor ya lo sabía, ¿verdad? Lo que iba a suceder. Y todos se pusieron tristes porque en ese momento Judas no había sido tentado todavía. El espíritu malo no se había apoderado de él en ese momento y todos se sintieron confundidos en ese instante. Quiero que tú te imagines cómo era esa escena de que todos estaban sentados en esa mesa y de repente viene Jesús, ¿verdad? El maestro dice, uno de los que están aquí, que han andado conmigo, ¿verdad? Que han hecho partícipe de mi ministerio, que han estado ahí, es el que me va a traicionar. Creo que todos se quedaron sorprendidos. Y aunque realmente Pedro y Juan eran los que estaban más cercanos a Jesús y que se peleaban por ese lugar, por estar cerca de Jesús, pero Judas, ¿verdad? Es lo que simboliza el comer en el mismo plato o meter ese pan en el plato de Jesús simboliza una cercanía, una confianza hacia esa persona. Y aunque Juan y Pedro eran los que estaban más cerca de Jesús, pero eso simbolizaba que yo te di la confianza de ser partícipe de mi ministerio, yo te di la confianza para que tú pudieras cambiar tu corazón, yo te mostré y te di señales para que tú pudieras en mí. En pocas palabras estaba diciendo eso nuestro Señor Jesucristo. Y aún así tú me vas a traicionar. Aún, aún después de haberte dado evidencias de que yo soy el portador o que yo soy el Hijo de Dios, que soy yo que ha de venir para este mundo, aún de haber dado evidencias de todo el acontecer de ministerio, me vas a traicionar. Eso le está diciendo el Señor en pocas palabras a Judas, ¿verdad? Entonces sucedió así. Él estaba dando a conocer eso, que iba a pasar, algo del futuro, un acontecimiento del futuro, lo que iba a suceder. Y la segunda era que Pedro, ¿verdad? El más cercano a él, el que decía que iba a dar su vida por él, el que decía que, maestro, yo te amo, tú sabes que te amo, ¿verdad? Y 3 veces le dijo, tú sabes que yo te amo. Pero al final él también vino y le falló, lo negó en 3 ocasiones diferentes, ¿verdad? Entonces, en ese momento, en esa etapa de la cena de nuestro Señor Jesucristo, que era la última cena ahí con ellos, Él dio a conocer eso y los lineamientos de cómo debía de presentarse la cena del Señor. Amén. Otro de los acontecimientos que sucedió fue que Él se fue allá al Getsemaní. Después de la cena que tuvo con ellos, fueron allá al Monte de los Olivos, ¿verdad? Allá al Getsemaní. ¿Y qué sucedió ahí en el Getsemaní? Vamos a ver. Dice ahí, ¿verdad? Que llegó al Getsemaní y Getsemaní quiere decir prensa de aceite, ¿verdad? Eso quiere decir prensa de aceite. Y lo que sucedió ahí en el Getsemaní es que allí él recibió, ¿verdad? Esa unción para poder ser ya listo para la crucificación, en el momento de la crucificación. Él llegó en ese momento y tú puedes leer, llegó con los discípulos, ¿verdad? Y le dice, oren, velen y oren para que no entren en tentación. Dice allá en el versículo, vamos a leerlo en el versículo 41, dice, velad y orad para que entre en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Le está diciendo nuestro Señor ahí, oren, oren, sí, porque nuestra carne muchas veces quiere otras cosas, pero es necesario venir y orar y mantener esa carne, ponerla subyugada, ¿verdad? Para que esa carne, ¿verdad? No crezca, sino que realmente, ¿verdad?, esté subyugada y que el Espíritu sea el que tenga dominio de cada uno de nosotros. Y en ese momento ellos tenían sueño, estaban cansados, pero le dice, velen y oren para que no entren en tentación. Amén. Y lo curioso es que 3 veces llegó Jesús a decirles eso y las 3 veces los encontraba dormidos, ¿verdad? Entonces, qué importante es el velar, estar pendiente para que nuestra carne no sea el que venga y tome protagonismo en todo lo que nosotros hacemos. Pero Jesús estaba ahí en ese momento y estaba en oración al Padre, diciéndole, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Dice allá en el versículo
el 38, ¿verdad? 26, 38, que su alma estaba triste. Leámoslo para que veamos muy bien qué dice. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Estaba triste porque ya se estaba acercando su hora. Ya se estaba acercando aquel momento donde su carne pues lo sentía. Recordemos que él se hizo humano. Su carne sentía lo que iba a suceder, ¿verdad? Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía, decía, mi tiempo está cerca. Él ya sabía lo que iba a acontecer. Y su carne empezó a sentirse angustiada, ¿verdad? Pero en ese momento decía, velad y orar. Pero él entró en oración con nuestro Dios, a su Padre, pidiéndole fuerza, pidiéndole fortaleza y diciendo, Señor, si es posible en mí que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Señor, nuestro Padre, no le contestaba. Prueba de ello es que 3 veces salió y 3 veces entró en oración. Así estaba su espíritu angustiado, así estaba él en ese momento de triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podía encontrar una respuesta de parte de Dios. Dios guardó silencio. Qué tremendo es eso cuando nosotros venimos y clamamos al Señor y no lo encontramos. Cuando buscamos una respuesta de algo muy importante que queremos hacer y no hallamos esa respuesta. Qué tremendo es, porque yo creo que cada uno, no sé si a ti te ha pasado, cuando has venido en oración y de repente, Señor, necesito respuesta para poder realizar eso. Yo necesito una respuesta tuya para hacer esto. Y no responde el Señor, oh Señor, mira, yo necesito que tú me ayudes a salir adelante de este problema, Señor. Sáname, Señor, provéeme, Señor, aquí, Señor, allá. Y tú no encuentras ninguna respuesta de Dios. Eso es desesperante. Imagínate cómo se sentía nuestro Señor Jesucristo ahí en ese momento, invocando el nombre del Señor y Él no le contestaba, invocando el nombre de nuestro Dios, nuestro Padre, y Él no le contestaba. Él tuvo que venir y atender a la voluntad de Dios, someterse y rendirse a la voluntad de su Padre y llegar hasta ese momento, ¿verdad? Donde tenía que ser su momento de crucificación. Ahora, como último punto, vemos el arresto de Jesús. ¿Verdad? Ahí mismo en el Getsemaní podemos ver ahí en adelante, del 47 en adelante, donde viene, Jesús viene saliendo, y una cuestión muy importante es que Judas no estaba con ellos en el momento que iban ahí al Monte de los Olivos, sino que solamente iban los otros discípulos con él. Cuando él iba saliendo de ahí, dice la porción bíblica, que viene Judas con toda la gente, con palos, con espadas y todo, a prender a Jesús, ¿verdad? Lo vemos ahí en el capítulo 49, ¿verdad? Donde dice de que viene, ¿verdad? Y viene con todo este tipo de gente armada a prender a Jesús. Pero algo muy importante que dice aquí en el versículo 48, y dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. ¿Por qué dijo eso? Y este es un punto muy clave y que no tenemos de tomar en cuenta. ¿Por qué le dijo Jesús a los demás, al que yo besare, ese es? ¿Que acaso Jesús no se veía diferente a los demás? Ahí podemos tomar una evidencia de que Jesús andaba vestido como los demás. Jesús actuaba como los demás. Jesús se confundía entre los demás porque tenía que buscar una señal, así como cuando tú vienes y te pones de acuerdo con alguien, te dices, mire, yo voy a andar una camiseta de X color, ¿verdad? Y voy a estar en tal lugar. Cuando tú vas a encontrarte con una persona y no te conoces así en persona, sino que hasta ese momento lo vas a conocer, tú le dices, mire, yo voy a andar una camiseta de tal color y voy a estar en tal lugar. Y tú llegas a ese lugar y buscas a todas las personas que tienen, ¿verdad?, esa camiseta de ese color que te dijeron, para poder indicar quién es la persona a quien tú estás buscando. Y así mismo sucedió aquí. O sea, Jesús se miraba igualito a todos, se vestía igualito a todos. Él andaba entre el pueblo, ¿verdad? Entonces por eso le dio Judas a ellos, miren, al que yo me acerque y le dé un beso, ese apréndanlo, ¿verdad? Entonces vemos ahí la situación que en ese momento Jesús, él vino y se acercó y le dio un beso a Jesús. Y ahí fue donde lo aprendieron. Por eso dice, vienen a mí con palos, ¿verdad? Vienen a mí con
a estas armas a aprenderme como cualquier delincuente. Así fue aprendido nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él tenía que pagar ese precio. Él siendo justo, Él siendo santo, Él siendo libre, limpio de pecado. Él se hizo pecado por nosotros, ¿verdad? Y tenía que pagar un precio como un delincuente, como un pecador. Tenía que pagar ese precio porque eso es lo que Él llevaba. Eso es lo que simbolizaba. Él llevaba nuestros pecados en su cuerpo, en su muerte. Y por eso tuvo que acontecer todo eso de esa manera. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar ahora en esta historia, en lo que aconteció el día jueves. Y podemos ver, pues, que el Señor, pues, nos invita ahora a que recordemos estas acciones, a que recordemos lo que Jesús hizo, a que recordemos qué sacrificio tan grande que merece un respeto de nuestra parte, que nadie más lo va a hacer, solamente lo hizo nuestro Señor Jesús y por amor a nosotros, de poder levantarse de su trono de gloria para poder venir a este mundo y pagar un precio por cada uno de nosotros para que fuésemos salvos. Yo te quiero invitar a ti que no tienes a Cristo en tu corazón, que aún no le has recibido, que este es un buen día, este es un buen momento, es una buena semana para que tú vengas y reconozcas a Jesús en tu corazón, que le des la oportunidad a Él de morar en tu corazón y decirle, Señor, gracias porque esa actitud tuya, esa acción tuya a mí me hizo libre. Gracias, bendito Señor. Vamos a orar. Acompáñame tú que no tienes a Cristo y abre la puerta de tu corazón y dale la oportunidad a Dios que ese sacrificio y todo lo que el Señor sufrió no sea en vano, sino que realmente tu corazón pueda ser sellado con el Espíritu Santo y que tenga derecho a entrar al reino de los cielos, porque solamente así podemos venir y tener esa entrada al reino de los cielos. Así que acompáñame a orar en este momento. Gracias. Repite después de mí si vas a recibir a Jesús en tu corazón. Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que me das. He escuchado tu palabra. Reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él. Entra en mi corazón, Señor. Séllalo con tu Espíritu Santo. Y que cuando yo parta de este mundo, pueda tener la entrada al reino de los cielos. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, te felicito por esta oración. Dice la palabra de Dios que tu nombre es escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Tú puedes, allá cuando estés enfrente del Señor, Él te va a llamar por el nombre nuevo que Él te dio, porque dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que sí mismo Dios te ha dado un nuevo nombre y por ese nombre te va a llamar allá cuando estés enfrente de Él. Así que muchas gracias por tu atención. Nos despedimos aquí por este día. Mañana pues los espero también. Vamos a continuar con los acontecimientos del día viernes, de jueves en la noche y madrugada de viernes, porque esos son los acontecimientos que sucedieron. Los vamos a ver mañana. Así que muchas gracias por tu atención. Te deseo un feliz día, ¿verdad? Un excelente semana con tus familias. Un fuerte abrazo donde te encuentras y nos seguimos viendo el día de mañana si Dios lo permite. Bendiciones.